Bienvenidos, queridos espectadores, a un viaje como ninguno que hayan experimentado antes. Hoy nos adentramos en una historia tan asombrosa, tan desgarradora para la mente que estira los límites de la imaginación. La visión de Ezequiel el profeta, que vio el mismo trono de Dios. Imaginen esto: un hombre mortal de pie en el borde de lo imposible, contemplando la gloria del Todopoderoso, una visión tan abrumadora que sacude el alma hasta su núcleo. ¿Pueden siquiera empezar a imaginarlo? ¿Por qué esta visión antigua sigue resonando en nuestras vidas hoy? ¿Qué verdades secretas reveló Dios a Ezequiel? Verdades tan poderosas que desafiaron naciones y agitaron corazones. Siglos después, tal vez este video te ha encontrado por una razón. Quizá Dios te ha guiado hasta aquí porque hay algo en su revelación que está destinado para ti justo ahora. Antes de sumergirnos en las profundidades de este encuentro extraordinario, pregúntate a ti mismo: ¿alguna vez has sentido el deseo de presenciar lo inimaginable, de estar tan cerca de la gloria de Dios que nada en este mundo vuelva a ser igual después? Si eso enciende algo dentro de ti, muéstranos que estás listo comentando 707. Tomemos este viaje juntos. En los momentos que siguen, desentrañaremos los misterios de las visiones de Ezequiel, el trono impresionante que vio y los mensajes divinos que aún nos hablan hoy. Pero advierto, esta no es una historia para los débiles de corazón. El encuentro de Ezequiel ampliará tu comprensión del poder de Dios, su justicia y sus planes para su pueblo. Así que prepárate, abre tu corazón, y si te sientes guiado, apoya este canal con un super thanks. Estarás ayudando a mantener vivas estas revelaciones para todos los que las buscan. El momento es ahora. La visión te espera. Vamos a entrar juntos en la presencia de Dios y descubrir lo que Ezequiel vio. La visión asombrosa de Ezequiel, lo que vio, te dejará sin palabras. Ezequiel no solo se presentó como un profeta, sino como un centinela divino designado por el Altísimo para ser un vigilante sobre las almas de un pueblo rebelde. Su misión llevaba el peso de la eternidad mientras hablaba en nombre de Dios a los habitantes de Jerusalén y Judá. En los primeros 24 capítulos de su escritura, Ezequiel menciona a Jerusalén y Judá 23 veces, una clara indicación de hacia dónde iba inicialmente su mensaje. Sin embargo, algo más curioso aparece cuando se estudia el lenguaje de cerca. El término casa de Israel se encuentra en 78 versículos diferentes a lo largo del libro, mientras que casa de Judá se menciona solo 5 veces. ¿Por qué tal diferencia tan marcada? ¿Realmente Ezequiel estaba dirigiéndose a todo Israel o había una capa profética más profunda esperando ser descubierta? Muchos hoy asumen que la casa de Israel y la casa de Judá se refieren al mismo grupo, pero las Escrituras señalan con sutileza una realidad más compleja. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Esta distinción se vuelve vital para entender el papel de Ezequiel. Más de un siglo antes de su llamado, las 10 tribus del norte, la casa de Israel, habían sido llevadas cautivas por Asiria. Dispersos y silenciosos, ya no se mantenían como una nación unificada. La casa de Judá, sin embargo, seguía intacta. A pesar de esto, Ezequiel, bajo instrucción divina, usó con frecuencia casa de Israel de manera más amplia, especialmente en sus primeras profecías. ¿Era esto ambigüedad intencional o una señal de que el mensaje de Dios debía penetrar tanto en lo conocido como en los vestigios olvidados de su pueblo, mientras el pueblo de Judá
continuaba viviendo en Jerusalén, adorando ídolos y abrazando el pecado, la voz de Ezequiel se alzó como un trueno a través del vacío espiritual. A través de sus visiones y declaraciones, Dios emitió una solemne advertencia: la destrucción se acercaba y solo el arrepentimiento podría retrasar la ira. No hubo suavización del mensaje ni espacio para compromisos cómodos. Ezequiel dejó claro de manera dolorosa: si el pueblo se negaba a cambiar, si ignoraba el llamado divino, el juicio caería y ellos solos llevarían las consecuencias. Te he puesto como atalaya para la casa de Israel, le dijo Dios en Ezequiel 3:17. Escucha la palabra que te hablo y dales el aviso de mi parte. ¿Qué harías tú si Dios te nombrara como la última voz antes de la tormenta? Pero las palabras de Ezequiel no solo estaban tejidas con fuego y furia. Bajo las capas de juicio latía el corazón de un Dios que anhelaba la reconciliación. Al igual que otros profetas, Ezequiel también llevaba consigo la luz de la esperanza. El Dios de Israel, tan a menudo afligido, prometió a través de Ezequiel que después de que el pueblo hubiera soportado la deshonra, la pérdida y el exilio, Él los reuniría nuevamente. No olvidaría su pacto, restauraría. Llegaría un día en que la vergüenza sería levantada y la nación se elevaría nuevamente en justicia. La paz fluiría como un río. La armonía resonaría de tierra a tierra. Ezequiel anticipó un futuro en el que Dios mismo reinaría no solo sobre Israel, sino sobre toda la tierra. ¿Puedes imaginar el momento en que el Rey de Reyes regrese no en ira sino en gloria radiante? ¿Quién entre ellos realmente creyó que esto podría suceder? Y lo más importante, ¿quién entre nosotros se atreve a creer que aún puede suceder? Para comprender realmente la magnitud y profundidad de las visiones proféticas de Ezequiel, debemos primero dar un paso atrás hacia el polvo de la historia, a un tiempo en que la nación de Israel aún permanecía unida bajo un pacto divino. Desde los días de Moisés hasta los años de gloria del rey Salomón, durante casi 500 años, Israel existió como una nación única, compuesta por 12 tribus. Estas tribus no eran solo facciones geográficas o políticas, eran los descendientes de los hijos de Jacob, cada uno con un destino único, bajo la atenta mirada del Dios de Abraham. Pero la unidad, como tan a menudo ocurre en las Escrituras, resultó ser frágil. Tras la muerte de Salomón, las grietas en el reino se ampliaron hasta convertirse en una ruptura total. El Israel, una vez unido, se dividió en dos reinos. Las 10 tribus del norte mantuvieron el nombre de Israel, mientras que las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, junto con partes de la tribu sacerdotal de Leví, formaron el reino de Judá. Durante más de 2 siglos, estos 2 reinos vivieron uno al lado del otro, divididos en el gobierno, pero aún habitando la tierra sagrada que Dios había prometido a sus antepasados. Pero ¿qué sucede cuando una nación llamada por el nombre de Dios le da la espalda generación tras generación? La respuesta llegó de manera rápida y severa para las tribus del norte. A pesar de las advertencias proféticas, su idolatría y adulterio espiritual continuaron sin cesar. Y así, tal como se había predicho, Dios permitió que los asirios invadieran y llevaran a las 10 tribus del norte al exilio. Estas personas desaparecieron en la historia, absorbidas por tierras lejanas, convirtiéndose en lo que hoy llamamos las tribus perdidas de Israel. ¿A dónde fueron? Sus descendientes aún caminan entre nosotros sin saber la línea de sangre que llevan, sin saber el pacto que está escrito en sus huesos. Mientras tanto, el reino de Judá persistió sobreviviendo durante un siglo más.
Pero al igual que sus hermanos del norte, también cayeron en el pecado, esta vez incluso de manera más descarada, más grave. Su corrupción espiritual alcanzó una profundidad tal que Dios ya no pudo apartar la mirada. El juicio venía, y esta vez sería Babilonia quien lo entregara. El reino del sur fue tomado a través de varias oleadas de conquista y su pueblo fue llevado a una tierra extranjera, arrancados de Jerusalén, su templo profanado, sus cánticos silenciados en el exilio. Este es el mundo en el que Ezequiel entró, no como un mero comentarista de la tragedia, sino como un profeta llamado en medio del trauma nacional. Antes de sumergirnos en el océano de sus revelaciones, antes de rastrear las ruedas dentro de ruedas y contemplar el trono radiante, hay algo que debes saber. No interpretaré estas profecías de una sola vez. Sus significados son capas, algunas literales, otras simbólicas, a menudo veladas, en el mismo tono misterioso que encontramos en los libros de Daniel y Apocalipsis. Estas no son meras historias, son ventanas a la eternidad, destellos de lo que fue, lo que es y lo que aún está por venir. Te sorprendería saber que muchas de estas visiones todavía resuenan hoy, así que considera esto como tu invitación a profundizar. En los mensajes venideros, desvelaremos cada capa lentamente una por una, pero por ahora, dejemos que la historia continúe. La primera ola de las declaraciones proféticas de Ezequiel comienza con un acto extraño y simbólico uno que difumina la línea entre lo físico y lo espiritual, lo visible y lo invisible. En el capítulo 4, Dios ordena a Ezequiel construir un modelo en miniatura de Jerusalén, una ciudad hecha de arcilla y ladrillos rodeada de rampas de asedio y arietes. Esto no era un juego de niños, era una parábola viviente. Ezequiel debía simular un ataque contra esta ciudad modelo como una señal profética para el pueblo. Pero esto era solo el comienzo de la representación. Luego vino la orden que desafiaba toda lógica. Ezequiel debía acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días, cada día simbolizando un año de culpa para la casa de Israel. Después de eso, debía girar y acostarse sobre su lado derecho durante 40 días más, representando 40 años de la iniquidad de la casa de Judá. Esta poderosa fórmula, un día por cada año, no era única de Ezequiel. Resonaba en el libro de Números 14:34, cuando Dios dijo que los israelitas vagarían un año por cada día que habían explorado la tierra en desobediencia. ¿Podrían estos días en el suelo haber sido tanto un castigo como una profecía revelando no solo el pasado, sino también una línea de tiempo para eventos que aún están por venir? Pero, ¿qué fue para Ezequiel acostarse día tras día inmóvil bajo la instrucción divina, observando ojos escépticos, soportando el dolor de la obediencia por el bien de una nación que se negaba a escuchar? En el capítulo 5, la visión se vuelve aún más aterradora. Dios le ordena a Ezequiel tomar una navaja y afeitarse toda la cabeza y la barba. Esto también no era un mero ritual, era la encarnación de una maldición. Luego, se le instruye dividir el cabello en 3 partes, una parte para quemar, otra para golpear con una espada, y la última para dispersar al viento con solo unos pocos cabellos guardados en su vestimenta. Cada acción contaba una historia de juicio. 1/3 del pueblo moriría por hambre y peste, otro tercio caería por la espada de la conquista, y el último tercio sería llevado al exilio disperso por tierras extranjeras.
Solo un remanente, esos cabellos simbólicos guardados en la vestimenta de Ezequiel, serían preservados. ¿Podrían esos pocos cabellos representar el remanente elegido aún hoy? ¿Podrías ser tú uno de ellos? Esta profecía, tan aterradora como es, no se trata solo de la antigua Jerusalén. Muchos eruditos y vigilantes espirituales creen que no solo habla del pasado, sino que proyecta una sombra escalofriante sobre las naciones israelitas modernas, aquellas descendientes de las 12 tribus dispersas por el mundo. Si esto es cierto, ¿qué significa esto para la era actual? En el capítulo 6, el mensaje de Ezequiel continúa con una intensidad divina. Las montañas, que una vez fueron altares de idolatría, son llamadas a ser testigos de la devastación venidera. Los santuarios paganos serán demolidos, los cadáveres yacerán entre las ruinas. Pero en medio de la destrucción hay una repetición que resalta como un tamborileo de autoridad divina. Entonces, sabréis que yo soy el Señor. Se repite una y otra vez, no solo como una advertencia, sino como una revelación. Cuando caiga el juicio, la verdad de quién es Dios ya no será opcional, será innegable. ¿Cuántos hoy aún necesitan calamidad para reconocer la voz de su Creador? Y luego llega el capítulo 7, un clímax de advertencias, un estruendo final. El mensaje se vuelve inconfundible. No se trata meramente de la Jerusalén histórica Judá o el Israel antiguo. Esta profecía penetra en el corazón de los tiempos finales. El fin ha llegado, declara Ezequiel. Ahora sobre ti derramaré pronto mi furia. Este es el día de la ira del Señor, una frase que resuena en el Apocalipsis y que fue anunciada por el profeta Isaías, quien lo llamó el día de la venganza y el año de la retribución. Isaías 34:8. Es el umbral del juicio antes de la segunda venida de Cristo, el Rey que ya no vendrá como Cordero, sino como el León de Judá, para tomar dominio legítimo sobre la tierra. Pero ¿cuántos reconocerán las señales antes de que sea demasiado tarde? Y si estas palabras antiguas no son solo una ventana al pasado, sino una advertencia para esta misma generación. La segunda gran ola de las visiones de Ezequiel desciende como un telón rasgado en el reino espiritual, revelando no solo los pecados de la antigua Jerusalén, sino la corrupción oculta que pudre los corazones del pueblo de Dios, tanto entonces como ahora. En los capítulos 8 y 9, el velo se levanta, y las acusaciones del cielo comienzan no susurradas, sino tronadas. En el capítulo 8, Ezequiel es llevado en visión al patio interior del templo, donde en lugar de adorar al santo, ve rituales viles y paganos. Los ancianos queman incienso a los ídolos. Las mujeres lloran por Tamuz. Los hombres se inclinan hacia el este, hacia el sol naciente. Estos no son simplemente costumbres extranjeras, son distorsiones profanas del culto, profundamente arraigadas en prácticas que con el tiempo incluso encontrarían su camino en formas de cristianismo seguidas por muchos de los descendientes modernos de Israel. ¿Cómo pudo lo sagrado corromperse tan fácilmente? ¿Pueden estos rituales antiguos todavía resonar en las tradiciones de fe modernas, escondidos a plena vista? Pero luego llega el capítulo 9, una visión que sacude el alma. Ezequiel ve a 6 ejecutores entrar en la ciudad, cada uno con armas en mano. Entre ellos hay un hombre vestido de lino con un tintero de escriba. Dios le da una orden específica: ve por la ciudad y pon una marca en las frentes de los hombres que suspiran y lloran por todas las abominaciones. Estos son los fieles, los que tienen el corazón roto por el pecado de la nación, que aún reverencian la ley de Dios en medio de la rebelión.
Solo ellos serán preservados. Todos los demás, sin importar su edad o estatus, enfrentarán el juicio sin misericordia. ¿No refleja este pasaje el Apocalipsis 7, donde los siervos de Dios son sellados en sus frentes? Y más urgentemente, si este juicio llegara hoy, ¿qué marca llevarías tú? La profecía da un giro aún más profundo en el capítulo 10, cuando Ezequiel ve una visión aterradora de los querubines, seres celestiales de alto rango que sirven ante el trono de Dios. Su presencia deslumbrante y sobrecogedora está llena de fuego, movimiento y gloria inimaginable. Estos no son los ángeles de alas suaves del arte renacentista, son guerreros del cielo, agentes del orden divino. Ezequiel observa mientras la gloria de Dios comienza a salir del templo, ascendiendo lentamente y moviéndose hacia la puerta este. ¿Cómo sería presenciar la misma presencia de Dios retirándose de un lugar alguna vez llamado santo? En el capítulo 11, la escena cambia. Ezequiel es llevado al corazón del liderazgo de Jerusalén y allí ve la corrupción no solo en el pueblo, sino en los príncipes mismos. Aquellos que debían guiar a la nación espiritualmente están en su lugar conspirando para hacer maldad y proclamando con arrogancia: esta ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Pero Dios también declara juicio sobre ellos. Y luego, como si quisiera atravesar el corazón con una espada de esperanza, Dios habla una promesa: les daré un corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ellos. Ezequiel 11:19. Podría ser esta una profecía no solo de castigo, sino de restauración, insinuando un segundo éxodo, un tiempo en que los hijos dispersos de Israel regresarán nuevamente al pacto que olvidaron. Cuando llegamos al capítulo 12, Ezequiel se convierte nuevamente en una señal viviente. Empaca sus pertenencias y excava a través de una pared, simbolizando la deportación que ocurría en su tiempo. Pero sus acciones llevan un significado más profundo, una segunda capa. No solo está representando el exilio a Babilonia, también está presagiando una conquista final, un momento en que las naciones que creen estar seguras serán sacudidas hasta sus cimientos. Las profecías de Ezequiel están llenas de cumplimientos duales, eventos que sucedieron en la historia y eventos que sucederán nuevamente en los últimos días. ¿Cuántos de estos patrones ya están desplegándose? ¿Qué tan cerca estamos de la realización final? Más de lo que nos damos cuenta, las líneas entre el pasado, el presente y el futuro se difuminan en las visiones de Ezequiel. Lo que fue una vez puede ser de nuevo. Y la pregunta persiste cuando Dios marque a aquellos que aún lloran por los pecados de la tierra. ¿Serás tú uno de ellos? La siguiente parte de la visión de Ezequiel toma un giro más oscuro e íntimo, uno que revela el doloroso corazón de un Dios santo herido por la traición de su pueblo. Los capítulos 20 a 23 no solo relatan la rebelión histórica, desvelan una corte celestial donde los cargos contra Israel se exponen en devastador detalle. No es el juicio de un gobernante distante, sino el lamento de un padre cuyos hijos han despreciado su amor una y otra vez. Pero estos capítulos van más allá de simples infracciones. En el capítulo 23, Dios le da a Ezequiel una alegoría profética, una de las más gráficas y desgarradoras de toda la Escritura. Dos hermanas, Oholá y Oholiba, representan a Samaria y Jerusalén, las ciudades capitales de Israel y Judá. Estas mujeres son retratadas como adúlteras que se entregaron a amantes extranjeros y profanaron el pacto que debían mantener. El lenguaje es audaz, incómodo, impactante.
Pero este es el lenguaje de la traición de un matrimonio sagrado violado. El pueblo escogido de Dios no solo lo abandonó, persiguieron otras naciones, otros dioses, otras promesas. ¿No resulta espeluznante pensar cuán fácilmente la devoción sagrada puede convertirse en adulterio espiritual? Sin embargo, incluso en esta reprensión el dolor de Dios es evidente. Esto no es castigo por el castigo mismo. Este es el llanto de un amante cuya novia se ha extraviado. Él ruega con ellos no solo por ira, sino por un deseo de restaurar lo que se perdió. Puedes oír la tristeza en su voz, puedes sentir la urgencia de sus advertencias. Estos capítulos no solo tratan sobre el Israel de antaño, son un espejo. Nos piden mirar en nuestras propias vidas, en nuestra propia cultura, en nuestras propias iglesias. ¿Dónde hemos intercambiado la santidad por comodidad? ¿Dónde hemos descuidado las señales que Dios nos dio para mantenernos cerca? Y más urgentemente, hemos también olvidado la santidad del descanso, la belleza de la obediencia y el llamado a ser apartados. La tercera profecía de Ezequiel no es meramente una acusación, es una invitación para regresar, para recordar y para redescubrir lo que significa pertenecer completamente al Señor. El cuarto acto profético en el viaje de Ezequiel es quizás el más íntimo y devastador hasta ahora. En el capítulo 24, el mensaje de juicio ya no está confinado a símbolos, modelos o alegorías. Penetra directamente en el hogar del profeta, en su misma alma. Dios le dice a Ezequiel de antemano que su amada esposa, el deleite de sus ojos, morirá repentinamente. Sin embargo, se le ordena no mostrar duelo exterior, no lágrimas, no ritos funerarios, no cilicio, no lamentación. La persona que le dio consuelo y compañía sería tomada y él debía seguir adelante en silencio. Puedes imaginar recibir tal orden del mismo Dios al que sirves, pero esto no fue un castigo cruel, fue una señal divina. Así como Ezequiel perdería a alguien precioso sin oportunidad de llorar, públicamente también Israel perdería Jerusalén, la ciudad que una vez fue el orgullo y la alegría del pueblo, el corazón de su identidad, su lugar de adoración y pertenencia. Sería destruida sin advertencia y los sobrevivientes estarían tan atónitos, tan rotos, que su dolor se congelaría en sus gargantas. ¿Qué sucede cuando una nación sufre una pérdida tan devastadora que incluso las lágrimas se niegan a caer? Ezequiel obedeció. A la mañana siguiente, su esposa murió tal como Dios había dicho, y él permaneció quieto, silencioso, forjado por la obediencia. No llorarás ni lamentarás, ni se derramarán tus lágrimas, le dijo Dios, en los versículos 16-17. Esto ya no era solo una profecía, era un sacrificio viviente, una señal de dolor tan profundo que solo podía expresarse en obediencia. Luego viene el capítulo 25, donde el juicio de Dios se expande más allá de las fronteras de Israel. La atención ahora se centra en las naciones gentiles, esos pueblos circundantes que se regocijaron por la caída de Israel o contribuyeron a su sufrimiento. Amón, Moab, Edom y Filistea, naciones con antiguos lazos y rivalidades con Israel, cada una recibe su acusación. Dios ve no solo lo que sucede dentro de su pueblo escogido, sino lo que el mundo a su alrededor hace en respuesta. Amón se burló del santuario cuando fue profanado. Moab declaró que Judá era como todas las demás naciones, negando su distinción divina. Edom, la nación, hermana de Israel por Esaú, albergaba un odio antiguo. Y Filistea, enemigos de larga data, buscaban venganza y represalias. Pero Dios declara:
porque aplaudisteis con las manos, y pisasteis los pies, y os regocijasteis con todo vuestro desdén por la tierra de Israel, he aquí que yo extiendo mi mano contra vosotros. Ezequiel 25, 6, 7. Estas no fueron reacciones emocionales aisladas, fueron traiciones espirituales, hostilidad hacia el pueblo del pacto de Dios, vistas desde el cielo y respondidas con justicia. Estos versículos no son solo páginas polvorientas de política antigua, reflejan algo profundamente espiritual. ¿Cuántas veces asumimos que solo los escogidos son juzgados? Sin embargo, aquí vemos que Dios también sostiene a las naciones responsables por su orgullo, por su burla, por su crueldad. ¿No resuena esto con el Salmo 2, donde las naciones se enfurecen y los reyes de la tierra conspiran en vano solo para que el Señor se ría y diga: «He instalado a mi rey en Sión»? Pero más profundo aún yace una inquietante pregunta: si Dios llamó a Ezequiel a tal obediencia radical, incluso en su dolor, ¿qué podría pedir Él de sus escogidos hoy? Y cuando las naciones se regocijan por la caída de la rectitud, ¿no están invitando sin saberlo a su propio ajuste de cuentas? En esta parte de la profecía de Ezequiel, la historia se vuelve profundamente personal. Nos recuerda que los mensajes de Dios no siempre se pronuncian con truenos o se proclaman desde los púlpitos. A veces se viven en silencio, dolorosamente y proféticamente, en las vidas de aquellos que Él llama. La visión profética ahora dirige su mirada más allá de las fronteras de Israel, nuevamente hacia una ciudad conocida no solo por su riqueza y poder, sino por su corrupción espiritual profundamente arraigada. En los capítulos 26 al 28, la palabra del Señor llega a Ezequiel concerniente a Tiro, un reino costero conocido por su opulencia, comercio y orgullo. Pero a medida que se despliega la profecía, queda claro que el mensaje de Dios no trata simplemente de una ciudad. Está revelando algo mucho más oscuro, una fuerza oculta, operando bajo la superficie, algo antiguo, espiritual y profundamente maligno. El capítulo 26 comienza con una declaración de juicio. Tiro se regocijó por la caída de Jerusalén, viéndolo como una oportunidad para expandir su comercio e influencia. Ajá, la puerta de los pueblos está rota. Se ha abierto para mí, dijeron. Pero Dios responde con feroz venganza. Él proclama que Tiro será atacada por muchas naciones, como olas, golpeando contra un muro de fortaleza. La ciudad, antes poderosa, será despojada como una roca, dejada como un lugar para que los pescadores tiendan sus redes. Y de hecho la historia confirma que Tiro sería destruida en etapas primero por Nabucodonosor, luego por Alejandro Magno. ¿Podría esta destrucción escalonada reflejar el orgullo escalonado que alguna vez se enraizó en su corazón? Pero en el capítulo 27, el tono cambia a uno de lamento. Es como si Dios mismo llorara por la caída de tal belleza torcida por la avaricia. Tiro se describe como un gran barco construido con destreza y adornado lujosamente, navegando los mares con riquezas de todas las naciones. Pero el barco se hunde. El orgullo de los comerciantes se convierte en silencio. Los vientos del comercio mueren y los marineros lloran. En este capítulo, Ezequiel se convierte en un cantor de elegías, componiendo una canción fúnebre para una nación que creía ser insumergible. ¿Qué significa cuando incluso Dios lamenta la caída de los orgullosos? Luego llega el capítulo 28, un capítulo que cambia la narrativa de una simple ciudad a un espíritu del rey de Tiro al poder detrás del trono. La palabra del Señor ahora expone la verdadera fuente del orgullo y la corrupción de Tiro, Satanás mismo.
La profecía comienza con una reprensión al príncipe de Tiro, un hombre que se atribuía divinidad diciendo: «Yo soy un dios. Me siento en el trono de los dioses, en el corazón de los mares». Ezequiel 28:2. Pero a medida que el capítulo avanza, Dios pasa del gobernante terrenal al rey de Tiro, usando un lenguaje que no puede referirse hasta un ser humano. Fuiste el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Fuiste ungido como querubín guardián, porque así te ordené. Ezequiel 28, 12, 14. ¿Quién es este ser? Solo una figura en las Escrituras. Encaja con tal descripción Lucifer, la estrella de la mañana, una vez exaltado entre la hueste celestial, ahora derribado por el orgullo. Aquí Dios revela cómo este querubín, una vez justo, se llenó de violencia y avaricia, corrompido por su propio esplendor. Caminó entre las piedras de fuego del cielo y cayó. Lo que comenzó como una advertencia a una ciudad, ahora desvela la realidad espiritual, que detrás de los tronos terrenales a menudo yace un trono espiritual, y detrás del orgullo mundano a menudo acecha el eco de una rebelión antigua. Esta asombrosa revelación reconfigura toda la profecía. Tiro no es solo una ciudad, es un símbolo de los reinos que se levantan en desafío a Dios, guiados por el mismo espíritu de rebelión que hizo que Lucifer cayera. Podría ser que muchas naciones, hoy exaltándose en orgullo y lujo, estén caminando sin saberlo por el mismo camino, pero el capítulo no termina en desesperación. En sus últimos versículos, Dios vuelve al tema de la restauración, esta vez para Israel. Después de desvelar el juicio sobre Tiro y la fuerza oscura detrás de él, el Señor habla del segundo éxodo de Israel. Nuevamente, su pueblo será reunido no desde Egipto, sino desde las tierras de su cautiverio. Regresarán, se asentarán en su propia tierra y vivirán en paz, ya no amenazados por naciones vecinas. Esta es una visión milenaria, una promesa de la era venidera, cuando Dios reinará entre su pueblo en justicia. Es posible que cada acto de juicio en las Escrituras esté preparando el camino para la redención, y si es así, ¿podría esta misma generación estar acercándose a su propio momento de éxodo, su regreso, su restauración, su despertar? El mensaje de Dios a Egipto no termina allí. En los capítulos siguientes, 30 al 32, Él continúa desglosando las consecuencias del orgullo y la idolatría. Egipto, una vez el epítome de la civilización humana, es reducido a ruinas en las visiones que Ezequiel ve. Sus aliados caerán, sus ciudades se quemarán, su pueblo será dispersado entre las naciones. El día del Señor está cerca, dice Ezequiel 33, un día de nubes, un tiempo de ruina para las naciones. ¿Pueden estas proclamaciones antiguas seguir hablando a los imperios modernos que dependen de la riqueza, las alianzas y el poder militar en lugar del Dios viviente junto a Egipto, Babilonia? También aparece no como los juzgados esta vez, sino como el instrumento elegido de disciplina de Dios. Dios declara que Nabucodonosor, rey de Babilonia, será recompensado por su labor al ejecutar la justicia divina sobre Tiro, y que Egipto le será dado como pago. Ezequiel 29, 18-20. En esto vislumbramos una verdad más profunda. Incluso los imperios de los hombres, ya sean justos o malvados, sirven en las manos de Dios para sus propósitos finales. ¿Puede Dios usar a los impíos para cumplir su voluntad? Y si es así, ¿estamos mirando con suficiente atención para discernir su mano en los asuntos del mundo?
Hoy, cuando llegamos al capítulo 32, se le instruye a Ezequiel levantar una lamentación sobre el faraón, llamándolo un león entre las naciones, pero también una criatura marina arrojada a las profundidades. La imagen es escalofriante, reyes caídos, yaciendo entre los muertos en el inframundo, su orgullo extinguido, sus legados reducidos a sombras. Este pasaje no es solo poético, es apocalíptico. Nos obliga a preguntarnos qué sucede con los gobernantes y las naciones que desafían a Dios y confían en su propia fuerza. Sin embargo, en medio de estos juicios retumbantes, algo impactante sucede al principio del capítulo 33. El Señor revisita el papel del atalaya, un tema introducido previamente en el llamado de Ezequiel, ahora reiterado con nueva urgencia. Dios dice: Hijo de hombre, habla a tu pueblo y diles: cuando yo traiga la espada sobre una tierra, y el pueblo nombra a uno de ellos como atalaya, si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, yo le pediré cuentas al atalaya. Ezequiel 33, 2, 6. Ezequiel es recordado de que su papel no es el de un observador pasivo, sino de un centinela divino. Su misión es advertir, proclamar y ponerse entre el juicio y la misericordia. Y esa responsabilidad no termina con él. Este mensaje es para todos los que han sido llamados a hablar la verdad en un mundo que corre hacia la destrucción. Podría ser que tú también estés siendo llamado a ser un atalaya en tu generación. Este momento marca un punto de giro crítico en el libro, no solo en la estructura narrativa, sino en el tono espiritual. El destino de Egipto, Babilonia y las naciones circundantes está sellado, pero el futuro del pueblo de Dios, eso depende de si los atalayas están dispuestos a levantarse a hablar, a sonar la alarma antes de que sea demasiado tarde. Con la tormenta del juicio comenzando a retroceder, un nuevo tono comienza a elevarse desde las páginas de la profecía de Ezequiel, uno no solo de ira sino de perdón, sanación y un renacimiento milagroso. Desde los capítulos 33 hasta el 39, el mensaje se convierte en una mezcla divina de justicia y misericordia, de duelo y esperanza. Es aquí donde los fragmentos de la identidad de Israel comienzan a ser reconstruidos por la mano de Dios que nunca dejó de amarla. El capítulo 33 actúa como un reinicio espiritual. El Señor reitera la urgencia del papel de Ezequiel como atalaya, pero ahora Él expande la visión más allá de la advertencia de la condena. Habla de la responsabilidad individual y el poder del arrepentimiento. Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor soberano, no me complace la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. Ezequiel 33, 11. Hay palabras que mejor capturen el corazón de un Dios que anhela redimir en lugar de destruir. Y si este mensaje es para aquellos hoy que sienten que ya han ido demasiado lejos, luego viene una de las declaraciones más tiernas y profundas de toda la profecía, el capítulo 34, donde Dios reprende a los pastores corruptos de Israel, los líderes que han explotado, dispersado y abandonado a su pueblo. El lenguaje es penetrante. Ay de los pastores que solo se cuidan a sí mismos, pero luego, como un rayo de sol atravesando la tormenta, la voz del Señor cambia. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Ezequiel 34:11. Se declara a sí mismo como el gran pastor, el que reunirá a los perdidos, vendará a los quebrantados y guiará a su pueblo a pastos de descanso. ¿No suena esto sorprendentemente familiar con las palabras de Jesús en Juan 10:11? Yo soy el buen pastor.
¿Podría la visión de Ezequiel haber presagiado el mismo corazón de Cristo? Para el capítulo 36, el mensaje de renovación toma una dimensión sobrenatural. Dios promete restaurar a Israel no solo a su tierra, sino a su propósito. Les daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu en ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Esto no es simplemente un avivamiento nacional, es una resurrección espiritual, una transformación completa de naturaleza y voluntad. Y si esta promesa no fuera solo para el antiguo Israel, sino para ti, y si tu propio renacimiento es parte de este antiguo pacto, luego viene el capítulo 37, una de las visiones más icónicas y misteriosas de toda la Escritura, el Valle de los Huesos Secos. En una visión, Ezequiel es llevado por Dios a una vasta llanura llena de huesos sin vida secos olvidados. Y luego el Señor le hace una pregunta inquietante: Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Ezequiel sabiamente responde: Señor soberano, tú solo lo sabes. Luego, bajo el mandato divino, profetiza a los huesos. Estos se estremecen, se unen, se forman tendones, carne y piel sobre ellos, pero no hay vida hasta que Dios ordena que entre el aliento. Y de repente se levantan como un vasto ejército, resucitados, renovados, renacidos. Esto no es solo un símbolo de la restauración de Israel, es una profecía de resurrección, de avivamiento, desde el polvo tanto nacional como espiritualmente. Podría ser que esta visión ya esté desarrollándose, podría ser que el aliento de Dios esté comenzando a agitarse una vez más en lugares que hace mucho fueron declarados muertos, pero la historia no termina en paz. Los capítulos 38 y 39 cambian nuevamente el tono, esta vez hacia una guerra inminente que ha cautivado a los teólogos por generaciones, la batalla de Gog y Magog, una poderosa coalición de naciones, lideradas por una figura misteriosa llamada Gog, de la tierra de Magog, marcha contra el pueblo restaurado de Israel. La alianza es vasta y aterradora: Persia, Cus, Put, Gomer y muchos otros. Sin embargo, el Señor declara que Él mismo intervendrá. Con fuego, terremotos, granizo y furia divina, destruirá a los invasores y revelará su gloria a las naciones. Esto no es solo un evento militar, es un enfrentamiento cósmico entre las tinieblas y la autoridad divina. Muchos eruditos creen que esta batalla ocurrirá poco antes o después del regreso de Cristo, un intento final de las fuerzas del mal para destronar lo que no puede ser destronado. El Apocalipsis 20 incluso habla de Gog y Magog apareciendo una vez más al final del milenio, lo que sugiere que esta batalla puede tener un cumplimiento tanto inmediato como último. Podemos estar presenciando los primeros temblores de este conflicto hoy. Al final del capítulo 39, Dios declara que nunca más su pueblo será avergonzado y que derramará su espíritu sobre la casa de Israel. El mismo Dios que juzgó con fuego, ahora promete morar en medio de su pueblo, restaurar lo que se había perdido y hacer su nombre conocido en toda la tierra. Estos capítulos son una sinfonía divina, pasando de la advertencia al llanto del exilio, a la resurrección de la batalla, a la bendición. Y a través de todo esto, una verdad permanece inquebrantable: Dios cumple sus promesas. A medida que el viaje de Ezequiel llega a su conclusión, el tono cambia una vez más de juicio y guerra a restauración y gloria divina. En estos últimos capítulos, 40 al 48,
Ezequiel ya no es el que lamenta la caída de Israel ni el atalaya del inminente desastre. Se convierte en testigo de un futuro, aún por venir un futuro lleno de santidad, precisión y esperanza radiante. El profeta es llevado a una visión como ninguna otra, una que ofrece un plano no solo para un edificio, sino para una nueva era. Este es el templo millennial, una estructura sagrada que refleja el orden celestial, la pureza espiritual y una renovación del culto como nunca antes la había conocido Israel. En el capítulo 40, Ezequiel es llevado en visiones de Dios a la tierra de Israel, donde un hombre con la apariencia de bronce se encuentra con él sosteniendo una vara de medir. Desde este momento, cada detalle es registrado con minuciosa precisión: mediciones de muros, puertas, patios interiores y cámaras. ¿Por qué tanta precisión? Porque esto no es solo detalle arquitectónico, es geometría sagrada, el reflejo de la santidad de Dios hecha visible en la tierra. Cada medición declara el orden en un mundo de caos, la intención divina en contraste con el fracaso humano. Podría ser que este diseño celestial hable no solo de un templo futuro, sino también de la reconstrucción de la morada de Dios en nuestros corazones. A medida que los capítulos se desarrollan, Ezequiel ve el sacerdocio restaurado, el sistema sacrificial reimaginado y la rededicación del culto en pureza. La gloria del Señor, que una vez se apartó del templo en Ezequiel 10, ahora regresa con un poder majestuoso en el capítulo 43. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da al este, y la gloria del Señor llenó el templo. Ezequiel 43, 4-5. Puedes imaginarte estar en ese momento, viendo la luz de la presencia de Dios, volver al santuario sabiendo que esta vez Él nunca se irá de nuevo, pero tal vez el elemento más misterioso y hermoso de estos capítulos se encuentra en el capítulo 47, el río de agua viva. Ezequiel ve agua fluyendo desde debajo del umbral del templo hacia el este, haciéndose más profunda con cada paso hasta convertirse en un río tan vasto que no se puede cruzar. Este agua fluye hacia el desierto, trayendo vida donde quiera que toque. Donde quiera que el río fluya, todo vivirá. Ezequiel 47:9. A lo largo de sus orillas crecen árboles cuyas hojas no se marchitarán y cuyos frutos nunca fallarán. Su fruto será para alimento y sus hojas para sanidad. Este río no es meramente un símbolo, es un vistazo profético al Espíritu Santo derramado en su plenitud durante el reino de Dios. Resuena con las palabras de Jesús en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Podría ser que Ezequiel vio el futuro lleno del Espíritu que Jesús un día prometería, y si es así, estamos ahora de pie en el temprano fluir de ese mismo río. Al concluir la visión en los capítulos 48, la tierra se divide entre las 12 tribus de Israel. La justicia, la equidad y la paz gobiernan la distribución sin más corrupción, sin más opresión. Y luego viene la última impresionante declaración: el nombre de la ciudad ya no será solo Jerusalén, sino Yehuwah Shammah. El Señor está allí. Ezequiel 48:35. Esta es la restauración final, no solo de la tierra, ni del templo, ni del reino, sino de la presencia de Dios, morando permanentemente entre su pueblo. Estos capítulos no son solo arquitectónicos, son profundamente proféticos. Señalan un futuro donde Dios reina visiblemente, donde el culto es puro, donde la sanidad fluye libremente y donde el pueblo de Dios es una vez más completo. Son una promesa de que la historia no termina en el exilio, sino en la restauración eterna. Entonces, ¿y si las mediciones, el río,
La gloria y el nuevo nombre no son solo visiones del futuro, sino un llamado a prepararnos ahora. Y si el reino que Ezequiel vio ya está irrumpiendo en este mundo a través de corazones completamente entregados a Dios, y justo cuando pensábamos que las revelaciones habían alcanzado su punto culminante después de la visión del templo restaurado, el río de agua viva y la promesa de que el Señor está allí, el viaje de Ezequiel nos lleva al mismo principio de su llamado profético. Antes de que fuera nombrado como atalaya, antes de que viera el valle de los huesos secos, antes de los pronunciamientos de juicio o los destellos de restauración, él vio algo que ningún hombre olvida. En un momento que alteraría el curso de su vida para siempre, Ezequiel recibió una visión del trono de Dios. Sucedió durante el 5º año del exilio de Israel, junto al río Quebar en Babilonia, en una tierra extranjera lejos de Jerusalén, rodeado por la desesperación. Los cielos se abrieron repentinamente. El cielo no se partió suavemente, se rasgó ampliamente. Ezequiel escribe: «Miré, y vi un torbellino que venía del norte, una nube inmensa con relámpagos y rodeada de luz brillante. El centro del fuego parecía metal resplandeciente». Ezequiel 1:4. De esta tormenta abrasadora salieron 4 criaturas vivientes, cada una diferente a todo lo que la tierra había conocido. Tenían la forma de un hombre, pero cada una tenía 4 rostros, el de un hombre, un león, un buey y un águila. Se movían en perfecta unidad, sin girar, como si fueran guiadas por un ritmo invisible. Sus piernas eran rectas, sus pies como los de un ternero, y brillaban como bronce pulido. Ruedas se intersectaban con ruedas llenas de ojos alrededor, y dondequiera que el espíritu iba, las ruedas se movían con ellas. ¿Qué clase de seres eran estos? Eran mensajeros angélicos o guardianes del orden cósmico. Sobre las cabezas de las criaturas vivientes se extendió una vasta expansión resplandeciente como cristal, y por encima de eso, un trono alto, radiante, majestuoso. Ezequiel lo describe como un trono de zafiro, y alto sobre el trono había una figura como la de un hombre. Ezequiel 1:26. La apariencia de este ser era como metal resplandeciente, lleno de fuego y brillo, envuelto en luz tan intensa que parecía un arco iris en las nubes en un día lluvioso, el símbolo del pacto de Dios y su misericordia. Y luego, Ezequiel escribe palabras que aún sacuden el alma. Esta fue la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor, cuando la vi caí rostro en tierra. Ezequiel 1:28. Imagínate ver no solo una visión de Dios, sino la semejanza de su gloria, una gloria tan abrumadora que obligó a Ezequiel a caer al suelo en reverente temor. ¿Qué harías tú si los cielos se abrieran ante ti y vieras el trono del Creador mismo? Esto no fue un sueño, fue una convocatoria. La visión del trono fue la iniciación de Ezequiel, un momento que marcó su alma por el resto de su vida. Él no fue llamado solo para hablar, fue llamado para estar en el consejo de Dios, para ser testigo de la realidad del cielo y llevar ese peso al mundo de los hombres. Este trono no estaba confinado a un templo. Se movió. Apareció en el exilio en Babilonia, en la tierra de cautiverio. ¿Qué significa esto para ti? Podría ser que la gloria de Dios pueda encontrarse contigo incluso en tu lugar más bajo, incluso en el exilio. La visión del trono de Dios no es el final, es el comienzo, el fuego que enciende cada palabra que Ezequiel pronunciaría más tarde, cada advertencia que proclamaría y cada promesa que llevaría. No era solo un trono, era una revelación de quien se sienta en él. Aún temblando,
Ezequiel yacía postrado en el suelo, silenciado por el peso de la gloria que acababa de presenciar. Las criaturas vivientes, el trueno, el fuego, el trono, era más de lo que la mente podía sostener, pero fue en esa postura de humildad, no de fuerza, que Dios habló. Desde medio de la visión radiante vino una voz, no una de ira, sino de comisión, y con ella el Espíritu entró en Ezequiel y lo levantó de sus pies. No se levantó por su propia fuerza, fue elevado por el Espíritu de Dios. La historia de Ezequiel no es solo un relato de visiones antiguas y medidas sagradas. Es una invitación divina, una que atraviesa el tiempo para encontrarte a ti. Desde el torbellino de fuego que reveló el trono de Dios hasta el valle de huesos secos que resucitan con un nuevo aliento, hasta la promesa de ríos, fluyendo desde el templo restaurado, el viaje de Ezequiel nos recuerda que Dios sigue hablando y sigue llamando a aquellos dispuestos a escuchar. Este no es un mensaje sobre un profeta distante, es sobre el atalaya que estás siendo llamado a ser. Tú también has sido llevado al borde de la gloria para ser testigo, para llorar, para advertir y para adorar. Tal vez no has visto una rueda dentro de una rueda, pero no has sentido el movimiento del Espíritu dentro de tu alma. No has oído el susurro. Habla aunque no te escuchen. Ezequiel nos enseña que la obediencia a Dios no se mide por los aplausos, sino por la fidelidad. Nos recuerda que incluso en el exilio, aún en el silencio, la confusión o el rechazo, la gloria de Dios puede seguir apareciendo. Su trono no está atado a un templo. Su presencia busca a aquellos dispuestos a postrarse y decir: «Aquí estoy, Señor». Entonces te pregunto, ¿qué te está mostrando Dios? ¿Qué verdad te está pidiendo que lleves, aunque te cueste la comodidad? Serás la voz en el desierto, el que suena la alarma, el que se mantiene firme, aunque nadie más lo haga. Si este mensaje despertó algo profundo dentro de tu corazón, no dejes que se desvanezca. Escribe: «Seré un atalaya» en los comentarios como tu declaración de obediencia. Deja que tus palabras se conviertan en un marcador en el reino espiritual. Y mientras comentas, tómate un momento para orar por el que comentó antes que tú, porque no estamos de pie solos. Somos atalayas juntos. A todos ustedes que han apoyado este ministerio con sus super thanks, sus oraciones y su aliento, gracias desde lo más profundo de mi corazón. Sus regalos ayudan a llevar estos mensajes más lejos de lo que podemos alcanzar solos, y que Dios les devuelva bendición por bendición. Si aún no lo has hecho, tómate un momento para dar like, suscribirte y compartir este video con alguien que tal vez necesite una palabra del Señor hoy. Despertemos a los Ezequieles de esta generación. Que el Espíritu del Dios viviente repose sobre ti. Que tus ojos sean abiertos para ver su gloria, tus oídos afinados para escuchar su llamado, y tu corazón se llene de valentía para hablar su verdad. Y que el Señor mismo diga de ti: «Has sido fiel, has mantenido tu puesto». Hasta la próxima, mantente vigilante, mantente obediente y mantente bendecido.